Hola a todos, hoy empezaré una nueva serie, en la que haré críticas, análisis y otras cosas. Hoy hablaré sobre la saga Grand Theft Auto, de sus principales juegos. Grand Theft Auto 1, 2, 3, Vice City, San Andreas, y el GTA 4. Empezaré con el 1. Como no sabía nada de este juego XD, por esta vez la información la sacaré de Wikipedia para que no empiecen a insultar. Grand Theft Auto, muy frecuentemente GTA, es un videojuego del tipo sandbox. La saga está compuesta por distintos juegos con diferentes historias abiertas. Básicamente, se pueden ignorar los objetivos, iniciadoras de una serie creada por Dave Jones y desarrollada principalmente por la compañía escocesa Rockstar North, antiguamente el Mare Sign, y publicada por Rockstar Games. La jugabilidad consiste en una combinación de acción, aventura, conducción, y modo de rol ocasional, con elementos de sigilo y carreras, y que se ha ganado controversia por su naturaleza adulta y su subtono violento. La serie se centra alrededor de diferentes protagonistas quienes intentan sobresalir en el mundo criminal, aunque sus motivos varían mucho según la entrega. El villano es frecuentemente un personaje que ha traicionado al personaje primario o a su organización, o simplemente a la persona que tiene más impacto. La serie debutó en 1998 e incluye 8 entregas completas y 2 packs de expansión para el primero de ellos. Grandes actores como Michael Madsen, Samuel L. Jackson, James Woods, Joe Pantoliano, Frank Vincent, Robert Loggia y Ray Liotta han ofrecido su voz para personajes principales a través de la serie. El nombre de la serie y de sus juegos es derivado de Grand Theft Auto, un término referido al robo agravado de un vehículo de motor. A 26 de septiembre de 2007 la serie de Grand Theft Auto ha vendido más de 65 millones de unidades. Hoy en día es una de las series más populares en el mercado. El jugador puede elegir entre 8 personajes al principio del juego. Estos son Travis, Kat, Nicky, Divine, Bubba, Troy, Kivilov y Ulrika. El personaje que se elija no afectará a la apariencia del protagonista, ya que será siempre el mismo personaje con jersey amarillo. El jugador también puede introducir un nombre. Esto servirá también para activar los trucos, introduciendo los códigos correspondientes. El protagonista del juego es libre de hacer lo que quiera en cada una de las 3 ciudades que componen los 3 niveles de juego. Así, se puede robar coches, venderlos, atropellar, asesinar ciudadanos despiadadamente, etc. Lo que sea para conseguir puntos, también utilizables como dinero. Reunir una cantidad fija de esos puntos es el objetivo final de cada ciudad. También puede hacer diferentes recados para los gángsters de la ciudad, repartiendo paquetes, actuando como sicario y otros encargos especiales. Algunos puntos pueden ser ganados cometiendo varios crímenes, como colisiones, 10 puntos cada una, o matando a un policía, 1000 puntos cada uno. Cuanto más grave y serio es el crimen, más es la cantidad de puntos obtenidos, pero también mayor será la atención de la policía hacia el jugador. Otra manera de ganar dinero es robar coches para luego venderlos en los diferentes muelles alrededor de la ciudad, generalmente obteniendo varios miles de puntos. Estas actividades XD pueden dar al jugador varios puntos, pero no los suficientes millones necesarios para completar cada nivel, a no ser que el jugador tenga extrema paciencia XD. Así que es necesario realizar las misiones para completar el nivel. Cuando se completa satisfactoriamente una misión, el jugador recibe como pago una gran cantidad de puntos. El pago más común ronda los 50.000 puntos. Las 2 ciudades y el estado en las cuales se desarrolla el juego se crearon en base a ciudades reales, en términos de paisajes y estilo. Las ciudades Liberty City, basada en Nueva York, Vice City, basada en Miami, y San Andreas, basada en California y Nevada. Esas 3 ciudades son donde luego se desarrollan los juegos GTA 3, GTA Vice City y GTA San Andreas. Hay otros juegos donde también estará alguna de estas ciudades, como por ejemplo GTA Liberty City Stories o Vice City Stories. En la mayoría de los casos, las misiones son encomendadas mediante teléfonos públicos, aunque algunas misiones se asignan sobre el terreno, o son accionadas subiendo a ciertos vehículos. La policía está distribuida por toda la ciudad, patrullando constantemente a la búsqueda de delincuentes. Tienen coches rápidos y débiles.
Si el jugador comete un delito a la vista de un policía, este lo perseguirá hasta atraparlo. Si el delito es grave o es repetido, la policía lo seguirá sin verlo. En el primer nivel, la policía no lo matará, pero lo arrestará. En el segundo nivel, ya dispararán. En el nivel 4 será perseguido por camiones del SWAT. El nivel 5, será perseguido por los ciudadanos, 2 hermanos, y el FBI. Y el nivel 6, el ejército. En el juego existe un número de objetos que el jugador puede recoger, estos se encuentran en cajas, de hecho, estas cajas son del lugar donde el jugador conseguirá sus armas. Bueno, esto fue todo el GTA 1, este es mi segundo locuendo, así que no esperen demasiado de mí. En las siguientes partes, explicaré yo con mis palabras. Esta vez no lo hice porque no sabía casi nada del GTA 1. Bueno, comenten, puntúen y suscríbanse. De paso les cuento un chiste. Primer acto, un dinosaurio consumiendo cocaína. Segundo acto, un dinosaurio consumiendo heroína. Tercer acto, un dinosaurio consumiendo marihuana. ¿Cómo se llama la obra? Dino a las drogas. XD. Chao.